La voz, su educación y uso correcto. Capítulo 7. Los estudiantes y el don del habla. El habla es influenciada por la verdad interior. Si los estudiantes tuvieran el valor moral de vivir la verdad día tras día, su poder santificador ejercería una maravillosa influencia en su manera de hablar. Ellos pueden alterar sus métodos y maneras, pero hasta que el habla no sea santificada, no se producirá ningún fruto. Puede ser que oigan la verdad, pero no harán cambios decididos a menos que coman la palabra de Dios. Hasta que la verdad se convierta en parte de ellos mismos, podrán asentir a ella, hasta que a alguien se oponga, pero por su manera de hablar demuestran que la palabra no es para ellos el pan de vida. Dios ha dado a todos la oportunidad y el privilegio de convertirse en participantes de la naturaleza divina, llegando así a ser uno con Jesucristo. Pero muchos muestran, por sus palabras, que no se alimentan de Jesucristo y por lo tanto no pueden brillar, no pueden comunicar lo que no es su comida ni su bebida. El uso del talento del habla demuestra que ellos solamente han reunido paja. El cultivo de la voz. Jóvenes y señoritas, ¿puso Dios en vuestro corazón el deseo de servirle? Entonces, por lo que más queráis, cultivad vuestra voz hasta el máximo de vuestra capacidad, de modo que podáis presentar claramente a otros la preciosa verdad. No caigáis en la costumbre de orar en tono tan indistinto y bajo que vuestras oraciones necesiten intérprete. Orad sencillamente, pero en forma clara y comprensible. El dejar que la voz baje hasta que no se pueda oír no es evidencia de humildad. El poder de la comunicación. La medida de la utilidad de un cristiano se calcula por su poder de comunicar lo que ha recibido y ha llegado a experimentar. La educación se queda corta si los estudiantes no obtienen un conocimiento de cómo usar la facultad del habla y cómo usar lo más ventajosamente posible la educación que han obtenido. Los jóvenes deben comenzar desde temprano a aprender la forma correcta de hablar. La corrección del lenguaje mediante el adiestramiento. Si vuestros alumnos, además de estudiar la palabra de Dios, aprenden tan solo a usar correctamente el lenguaje en la lectura, la escritura y la conversación, se habrá realizado una gran obra. A los que se preparen para servir en la causa de Dios, se les debe enseñar a hablar correctamente en la conversación común y delante de las congregaciones. La utilidad de más de un obrero se perjudica por su ignorancia acerca de la respiración correcta y la pronunciación clara y enérgica. Muchos no han aprendido a recalcar debidamente las palabras que pronuncian. Con frecuencia, la enunciación es poco clara. Una preparación cabal en el uso del idioma es de mucho más valor para un joven que un estudio superficial de las lenguas extranjeras con descuido de la lengua materna. Leer y hablar con soltura. Con frecuencia, se perjudica grandemente a nuestros jóvenes permitiéndoles que comiencen a predicar cuando no tienen suficiente conocimiento de las Escrituras para presentar nuestra fe de una manera inteligente. Algunos de los que entran en el campo son meros novicios en las Escrituras. En otras cosas, son también incompetentes y deficientes. No pueden leer las Escrituras sin vacilar, equivocar las palabras,
y mezclarlas de una manera que maltrata la palabra de Dios. Los que no están calificados para presentar la verdad debidamente deben preocuparse de su deber. Les corresponde el puesto de discípulos y no el de maestros. Los jóvenes que desean prepararse para el ministerio quedarán grandemente beneficiados al asistir a nuestros colegios, pero necesitan aún otras ventajas para calificarse como oradores aceptables. Debe emplearse un maestro que enseñe a los jóvenes a hablar, sin cansar los órganos vocales. Sus modales también deben recibir atención. Un discurso y una voz perfectos. Los profesores de nuestros colegios no deberían tolerar en los alumnos actitudes desmañadas y gestos hoscos, una mala entonación en la lectura y una acentuación o énfasis incorrecto. Hay que instar a cada alumno a alcanzar la perfección en la comunicación y en la voz. Debido al descuido y a una mala preparación, con frecuencia se forman hábitos que resultan en grandes estorbos en la obra de un ministro que es talentoso en otros aspectos. Debe inculcarse en el alumno la convicción de que él es capaz de convertirse en un hombre, combinando la gracia con el esfuerzo. Las capacidades mentales y físicas con las que Dios lo ha adornado pueden convertirse en un poder para beneficiar a sus semejantes mediante el cultivo y el esfuerzo concienzudo. Necesidad de mejorar el tono de voz. Alumnos, Dios les ha dado el talento del habla. Él desea que ustedes mejoren ese talento. Ustedes pueden mejorar el tono de la voz. Determinen ser tan perfectos como sea posible mediante la gracia de Dios. Si son correctos en el habla y en la acción, los que se relacionen con ustedes serán bendecidos por esa asociación. Los que hablan en forma apresurada e impetuosa dicen muchas veces cosas que no querrán afrontar en el juicio. No permitan que salga de sus labios una sola palabra que ocasione una contienda en otro corazón. Dios quiere que sus palabras sean de un carácter tal que conlleven alegría en lugar de tristeza, armonía en lugar de animosidad. La habilidad de hablar claramente. Los estudiantes que se están preparando para trabajar en la causa de Dios quedarán privados de la mitad de su influencia para bien, a menos que aprendan a hablar en forma clara y directa. Cualquiera que sea su vocación, el alumno debe aprender a controlar la voz. La capacidad de hablar clara y distintamente, en tonos plenos y nítidos, es inestimable en cualquier ramo de la obra y es indispensable para los que desean llegar a ser ministros, evangelistas, obreros bíblicos o colportores. Debemos vigilar los modales, el tono de voz y el lenguaje. El que trabaja para Dios debe hacer esfuerzos fervientes para llegar a ser representante de Cristo, descartando todos los ademanes y inconvenientes y el lenguaje tosco. Debe esforzarse por usar un lenguaje correcto. Hay una clase numerosa que manifiesta descuido en su manera de hablar, cuando por atención cuidadosa y esmerada podrían llegar a ser representantes de la verdad. Cada día tienen que progresar. No debieran cercenar su utilidad e influencia albergando defectos en sus modales, tono o lenguaje. Las expresiones comunes y triviales deben reemplazarse por palabras correctas y puras. Por constante vigilancia y disciplina ferviente,
Los jóvenes cristianos pueden guardar su lengua del mal y sus labios de producir engaño. Debemos ser cuidadosos en no pronunciar incorrectamente nuestras palabras. Hay entre nosotros hombres que en teoría saben evitar el uso del lenguaje incorrecto, pero que en la práctica cometen frecuentes errores. Debemos hablar a todos con respeto. La facultad del habla es un precioso talento y no debiera en ningún caso ser pervertido. La lengua es un miembro indómito, pero no tiene que ser así. Ese miembro que se usa impropiamente en el habla profana debiera convertirse para alabar a Dios. Si todos los estudiantes hicieran esfuerzos decididos para cambiar su modo de pensar, de hablar y de actuar en el círculo familiar, cohibiéndose de toda palabra que no fuera bondadosa y cortés, y hablando con respeto a todos, si siempre tuvieran en mente que se están preparando aquí para llegar a ser miembros de la familia en el cielo, ¿qué influencia reformadora saldría de cada hogar? Si se siguen las inclinaciones naturales, provocarán inconsistencias de conducta, discurso equivocado, desprecio de la palabra de Dios, lenguaje y pensamientos profanos. La escala de utilidad. Los jóvenes y señoritas que se unen a la iglesia deben recibir una educación especial para su adaptación a la obra. Pero si alguno sigue fomentando una tendencia inferior y común en su conversación, no lo recibáis como obrero. Esa persona hará más daño perjudicando a los otros obreros de lo que se podría hacer para neutralizar sus efectos. Las palabras, el espíritu y la actitud determinan la escala de utilidad.